historia, los parámetros básicos, donde, bueno, se recicla el concepto de gasto, que es una cierta constante por el área por el gradiente hidráulico, ¿no? Donde esta constante se le llama conductividad hidráulica. Y bueno, se puso ya, se dice que cuando dividimos el gasto total en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, entre la sección transversal efectiva, entonces se simboliza con una con minúscula, ¿verdad? Y esto que nos queda como menos K por DH en DL. Bueno, luego revisamos algunos ejemplos. Distinguimos entre dos tipos de velocidad. Bueno, no dos tipos, sino dos maneras de caracterizar, ¿no? La velocidad de un flujo. Uno es la velocidad de Darcy y el otro la velocidad media o velocidad lineal media. Velocidad real o velocidad lineal media, ¿no? Donde dijimos que la velocidad real es igual a la velocidad de Darcy dividida por la porosidad efectiva, ¿no? O porosidad eficaz, como también la nombran. ¿Okay? Acuérdense que aquí hubo un salto en el símbolo, bueno, en el cambio de página, un salto ahí en la formulita, y habíamos dicho que aquí pues faltaba, era velocidad de Darcy sobre porosidad efectiva, ¿no? El símbolo ME se refiere a la porosidad eficaz o efectiva. Y habíamos dicho, ¿no? Que en inglés, pues por alguna razón se simboliza como NY. La Y es de yield, que corresponde a, pues, a efectivo. Bien. Entonces, y dijimos, ¿no? Que la velocidad media, pues, como realmente es una rapidez, en sentido estricto de la palabra, pues es simplemente la distancia entre el tiempo. La distancia que recorrería, pues en este caso, pues el agua en línea recta, obviamente, pues no es recta, ¿no? Ya no es en línea recta porque, pues, hay un tema ahí de la tortuosidad, que es ese camino, pues, a través de vericuetos, de curvitas, de los huequitos entre los granos, que es por donde va fluyendo el agua. Bueno, este es así como un recordatorio rápido. También en el ejemplo 5 esto lo iba a ver, pero este se los dejo ahí de autoestudio. ¿Okay? Esto ustedes ahí lo revisan. Es una pequeña variante ahí de las aplicaciones que ya revisamos la vez anterior. Bueno, dijimos que la velocidad de Darcy, en nuestro eje conocido, bueno, fórmula conocida, que es gasto es área por velocidad, cuando se aplica a medios porosos, pues esta velocidad realmente es la velocidad de Darcy. Como sabemos que la velocidad real, o lineal media, como le llaman aquí en este documento, habíamos dicho, ¿no? Que es, de acuerdo a nuestra formulita, la velocidad lineal media, pues es la velocidad de Darcy entre la porosidad efectiva. Entonces, vamos que ya se perdió aquí. Okay. Bueno, aquí está, ¿no? Velocidad de Darcy entre porosidad efectiva. Entonces, a veces esto puede reacomodarse, ¿no? Como la velocidad de Darcy es la velocidad real por la porosidad efectiva, puede ponerse como el área, o sea, la sección transversal total, por la porosidad efectiva,
Bueno, aquí parece que dice AME, ¿no? No se refiere a la América, ¿no? No se vayan a emocionar algunos. Una simple coincidencia. Multiplicado por la velocidad real. Si nosotros asociamos estos dos términos, si multiplicamos el área geométrica total por la porosidad efectiva, me queda el área porosa. O sea, el área efectiva, ¿no? En el medio poroso. Entonces, esto sería como la A por M, o sea, el largo por ancho, si lo modelamos como un rectángulo, multiplicado por la porosidad efectiva, entonces quedaría algo así como el área efectiva o área porosa, ¿no? Y multiplicado por la velocidad real. Esta relación es importante en el caso ya de la aplicación a acuíferos. Bueno, ok. A través de varias capas, eso dijimos que el concepto de transmisibilidad, pues o transmisibilidad lo dejamos de lado. Bueno, lo que sí vamos a ver son las limitaciones de la ley de Darcy. Eso ya no alcanzamos a verlo, ¿verdad? Creo la sesión anterior. Bueno, ¿cuáles son las circunstancias en las cuales no se cumple la ley de Darcy, ¿no? Bueno, una es que, o una limitación, pues, es la cuestión de la conductividad hidráulica, que a veces, para diferenciarla, como a veces manuscrito, la K mayúscula y la minúscula no son muy fáciles de diferenciar, a veces, por ejemplo, en algunos textos cubanos, se le pone una D, sobreentendiéndose que es una conductividad hidráulica de Darcy, ¿no? Eso es igual a la K minúscula, que es la permeabilidad intrínseca. La palabra intrínseca, pues, es por el hecho de que es propia, ¿no? Del medio poroso, multiplicada por el peso específico entre la viscosidad, ¿no? Estos dos factores, evidentemente, pues son del fluido, ¿no? Tanto el peso específico como la viscosidad del fluido. Y bueno, esta expresión puede modificarse recordando que la viscosidad dinámica es igual a la viscosidad absoluta dividida por la densidad nos da la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces también puede escribirse de este modo. Bueno, es una mera cuestión ahí de variantes. Bueno. Bueno, la G obviamente pues es la aceleración de la gravedad. Y la nu, aunque aquí parece una B cursiva, realmente o estrictamente hablando es algo así, ¿no? Algo así más o menos. No, parece como una uñita y luego el copetito ahí arriba. Pero bueno, en las fuentes estas que tenemos, pues sale que parece que una B cursiva, ¿no? Bueno, ok. Bueno, aquí vienen algunas especificaciones, ¿verdad? En el caso del agua, la salinidad apenas hace variar el peso específico y la viscosidad, ¿no? O sea, esos son prácticamente constantes. Como dice aquí, habría que considerar la variación de la viscosidad, ¿no? Con la temperatura que se duplica de 35 a 5 grados Celsius. Y pues por la misma razón, pues la conductividad hidráulica se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, son importantes los cambios de temperatura. Bueno, y obviamente pues esto depende de la época del año, como lo dice aquí, ¿no?
Bueno, otra situación es que no siempre, en la ley de Darcy, pues eso es una relación lineal, ¿verdad? O mejor dicho, una proporción directa. El gasto depende directamente del gradiente, pero no siempre. A veces depende de un cierto exponente que debe determinarse experimentalmente. Entonces, pues ya la linealidad pierde sentido aquí. Entonces n, pues ya no es 1. Y a veces hay que determinarlo experimentalmente o bien pues, a partir de una teoría. Pero normalmente es experimental. Bueno, entonces, una vez que ya hemos pues planteado un par de circunstancias que lo pueden hacer que varíe, tenemos un número, que es el número de Reynolds. El Reynolds, que bueno, normalmente yo lo simbolizo como una R con una I. A veces es nomás una R. A veces lo simbolizan como NR. No hay una notación universal, ¿no? Eso ya depende del texto. Yo uso normalmente R. Bueno, el número de Reynolds es un número dimensional. Es el cociente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Entonces, si nosotros hacemos un cociente de este tipo, nos queda una expresión como la que está aquí, ¿no? Reynolds es la densidad por la velocidad media, o velocidad de Darcy en este caso, por D, que normalmente es una longitud característica del conducto. Normalmente pues es el diámetro, dividido entre μ, que es la viscosidad. Y pues, si nosotros asociamos estas dos, nos acordamos que μ entre ρ pues, es nu, entonces también puede expresarse como velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Entonces ya tenemos ahí pues dos formas de hallar el Reynolds. La D, pues en el caso de flujo poroso se refiere al diámetro promedio, ¿no?, de los granos. Bueno, ahora, el Reynolds sirve, como les dije, pues para determinar el régimen de flujo. Para nuestros fines, para nuestro curso, o sea, lo que les voy a poner aquí no es un criterio universalmente aceptado. Hay veces que los libros de texto los hacen variar, ¿no? Pero más o menos para conductos circulares se cumple con un buen grado de aproximación lo siguiente, ¿no? Bueno, cuando el Reynolds es menor que 2000, hablamos de flujo laminar. Hay libros que ponen 2200 o algo así, ¿no? Entonces, como les digo, no es un criterio universal, pero para nuestros fines, esos van a ser los criterios. Si el Reynolds es menor de 2000, es un flujo laminar. Si está entre 2000 y 4000, lo vamos a llamar de transición. Es un flujo de transición. Y si es mayor a 4000, entonces hablamos de un flujo turbulento. Bien, no, hay un valor en el que cuando Reynolds es exactamente igual a 2000 dentro de nuestro curso,
La velocidad este Reynolds se llama Reynolds crítico o número de Reynolds crítico inferior. Y cuando Reynolds es igual a 4000, lo llamamos el número de Reynolds superior. Ok, entonces estos son nuestros Reynolds críticos. Reynolds crítico mínimo y Reynolds crítico máximo. Y la velocidad correspondiente, pues también se le llama velocidad crítica mínima y velocidad crítica máxima, ¿no? ¿De dónde la despejamos? Pues de la fórmula, ¿no? No la defino, es esto. O esto, ¿no? Bueno, entonces ya es hecha esa aclaración o presentación, pues. Vamos a ver cómo está el asunto. La ley de Darcy se cumple cuando el Reynolds es estrictamente menor que 1. Entonces, para Reynolds menor que 1, se cumple. Si el Reynolds es mayor que 10, no se cumple, aunque no es flujo turbulento, ¿no? Es flujo laminar todavía, mucho menor a 2000, ¿no? Y si Reynolds está entre 1 y 10, se puede cumplirse, ¿no? Entonces, representa pues un rango de incertidumbre, ¿no? Cuando es perfectamente válido la ecuación de Darcy. Bueno, dice, esa falta de precisión del valor límite será debida a otros factores diferentes del diámetro medio de los granos, de heterometría, etc. Y bueno, ahí lo dice, ¿no? Lo indica que en el flujo subterráneo las velocidades son muy lentas. Los valores de R son muy bajos y prácticamente siempre la relación es lineal. Es decir, pues en la mañana perdón. Ok. Bueno, entonces, aquí pues podemos tener ese rango de incertidumbre, ¿no? Y bueno, dice que normalmente los reinos son muy bajos, excepto en situaciones en que hay bombeos en algunas captaciones, ¿no? En ese caso, pues, presenta reinos relativamente elevados, de modo que, pues, la ley de Darcy pasa mejor vida, ¿no? Bueno, el cumplimiento de la ley de Darcy. Y bueno, aquí en el documento, pues, nos dan una recopilación, un concentrado de algunas propiedades físicas del agua para diferentes temperaturas, ¿no? Está la densidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática en centistocos. Bueno, dice, por ejemplo, para 19 grados, la viscosidad dinámica es 1.028 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metros segundo. Y bueno, ahí se pueden usar. La materia que sigue, pues ya no lo vamos a revisar. Es ya más adecuado para un curso más especializado, ¿no? Y bueno, viene el cálculo de K a partir de la granulometría, ¿verdad? Viene es un método. Creo que hay varios métodos, pero este es uno. Okay. Bueno, entonces con esto pues ya tenemos los límites, ¿no? O sea,
Entonces, haciendo un resumen, la ley de Darcy es válida para reinos menores que 1. El valor crítico es obviamente reinos igual a 1. Entre 1 y 10 puede no cumplirse. Y para reinos mayores que 10, pues definitivamente no se cumple. Entonces, esos son los límites, ¿no? Que finalmente pues son pues hallazgos experimentales, ¿no? Son de modo que no son teóricos, no son valores sacados ahí de la manga o producto de alguna teoría. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo ilustrativo de este asunto. Vamos a ver. Bueno, es un libro en inglés de hidrogeología aplicada. Bien. Bueno, el texto está en inglés, pero es muy legible. Bueno, dice más o menos así. Un acuífero arenoso tiene un diámetro, un diámetro de grano promedio, ¿no? De 0.050 centímetros. Dice, para agua pura a 15 grados Celsius, ¿cuál es la mayor velocidad para la cual la ley de Darcy es válida? ¿Cómo le haríamos? A ver, para hallar esa mayor velocidad para la cual la velocidad de Darcy es válida. En otras palabras, ¿cuál sería el criterio para seleccionar esa velocidad? La ley la que usó de Reynolds. Así es, ¿verdad? Dijimos que para reinos menores que 1 es perfectamente válido. Entonces, el Reynolds igual a 1 sería el criterio para imponer ese valor límite. Entonces, hacemos que Reynolds sea exactamente 1. Ok, entonces, pues, como sabemos que el Reynolds es ρ por b por d sobre mu, o sea, densidad por velocidad media por tamaño o longitud característica del conducto entre la viscosidad. Como queremos hallar la velocidad, pues vamos a despejar B, ¿no? Entonces sería el Reynolds bueno, entonces, pues para una temperatura de 15 grados Celsius, en las tablas, bueno, aquí en el libro dice el apéndice 14, la densidad es esta, la viscosidad es esta, ¿no?
Fíjense que aquí está en kilogramos por metro cúbico y acá la viscosidad es en el CGS, ¿no? Es 1,14 por eso a la menos 2 gramos entre centímetros segundo. Bueno, se hacen las conversiones adecuadas. El tamaño de grano promedio 0.050 centímetros se pone en metros. Como les dije, pues hay que despejar, ¿no? Aquí en este libro, en vez de usar el símbolo de B para velocidad, usan el símbolo Q. Es una letra Q minúscula. Bien, entonces lo que sigue pues, es sustituir. R no puede pasar de 1. Entonces la velocidad máxima pues es hacer R igual a 1, ¿no? Entonces 1 por la viscosidad de 1,14 por eso menos 3, entre la densidad en 0.999 por eso 3, por el diámetro promedio de grano, 0.305 metros. Y haciendo operaciones esto da el orden de 0.0023 metros por segundo. Que como ven pues es una velocidad muy baja, ¿no? 0.23 centímetros, o sea, por segundo, lo que quiere decir que cada segundo van a alcanzar un promedio aproximadamente 1 centímetro, ¿no? Para recorrer pues esa distancia. Entonces dice, la ley de Darcy será válida para velocidades de descarga iguales o menores que 0.0023 metros por segundo. Bueno, entonces aquí pues vemos una aplicación sencilla, ¿no? De esta, cómo calcular la validez de, o hasta dónde es válida, ¿no? La ley de Darcy. Bueno, no sé si hay preguntas o dudas. Profe, ¿por qué ponen como una Q? Siguen usando el mismo criterio que en la ley de Darcy cuando la presentamos acá en el otro documento. Bueno, no el mismo criterio, sino la misma simbología. ¿Se acuerdan que al principio del documento hablábamos de una velocidad de Darcy? Acuérdense que la forma original es gasto, o sea, metros cúbicos por segundo es la permeabilidad o conductividad hidráulica por la sección transversal por el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico pues, es de H en DL o delta H en delta L, ¿no? Como quieran ponerlo, no hay problema. Si nosotros dividimos entre el área, pues acuérdense que cuando dividimos gasto entre área, pues nos da velocidad, ¿no? ¿Sí nos acordamos de eso? Entonces aquí se cancelan y este gasto entre área, pues es una velocidad, ¿no? Que pues, aquí se simboliza con la letra Q minúscula. Entonces es, digamos, relativamente consistente, ¿no? O sea, como les digo, no hay notación universal, así que pues lo que hay que hacer es cuando consultemos una fuente, ya sea un libro de texto o un artículo o una memoria especializada, etcétera, pues familiarizarnos, ¿no? Con la notación. ¿Mm? Entonces aquí pues sí hay coherencia, ¿no? Pero no siempre hay esa coincidencia. Este libro es un libro de geohidrología. Pues es relativamente, es un libro me gusta bastante porque es muy sencillo dentro de todo. Además luego les paso ahí el enlace para que lo bajen. Los que ya lo tienen, se llama Applied Hydrogeology, ¿no? Es hidrogeología aplicada. Y como el nombre indica, pues es un libro muy práctico. Realmente es aplicado. Digo, a pesar de que trae un montón de pues cuestiones teóricas, ¿no? Desarrollos matemáticos. Ya les dije, ¿no? El flujo de medios porosos es toda una rama hiper especializada. Pues se sacan mamotretos, unos libros ahí de casi 700 páginas de puras llenos de ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones, ¿no? Que hacen un tratamiento, pues, riguroso, ¿no? Matemáticamente riguroso, en lo que cabe, pues, del flujo. Y bueno, entre las partes,
relevantes para nosotros está capítulo 3, que habla un poquito sobre lo que son las propiedades de los acuíferos. Habla un poquito ahí de permeámetros, la water table, que quiere decir algo así como, bueno, algunos dicen que es tabla de agua, ¿no? Y otros la traducen como mesa de agua, pero es una traducción así medio chafa, ¿no? Realmente el equivalente es nivel freático. Bueno, y la otra parte pues es el capítulo 4 es básicamente pues un enfoque bastante simple, sencillo, sobre los principios del flujo de agua subterránea, principios sobre un water flow, ¿no? Y ahí viene, aquí viene la ley de Darcy, y después de ahí les puse el ejemplo, ¿no? Ahí viene lo mismo. Bueno, viene aquí la nomenclatura, aplicabilidad de la ley de Darcy, hasta qué punto. Aquí, ¿no? Bueno, aquí viene la onda esa de los, cuando hay varias capas, pero eso, bueno, dijimos que no lo vamos a revisar. Bueno, por ahí de la página 122. $117. Bueno, por aquí ando, ¿no? Aquí está la ley de Darcy, de la que, bueno, estábamos hablando. Aquí se expresa la ley de Darcy en términos de un término que se inventó, digamos, se creó pues para caracterizar los flujos, que es el llamado potencial. Entonces se pone menos K por A por D phi. No confundan esta phi con con la función potencial de velocidades. Aquí se usa phi, aunque el símbolo es exactamente el mismo, tiene otro sentido. ¿Ok? No es una función a la que derivan y sacan pues las componentes, ¿no?, de velocidad. Es otro contexto. Y bueno, aquí está, ¿no?, la cuestión de la aplicabilidad, que ya lo mencionamos hace ratito en el documento. Es una universidad española. El autor es un español, de alguna universidad española, que no me acuerdo cuál es. Uy, perdón, aquí rayos sin querer. Bueno, viene aquí el ejemplo resuelto. Y bueno, la cuestión que les mencionaba hace ratito, ¿no? Partiendo del viejo conocido de que gasto es área por velocidad, si dividimos entre área, gasto entre área, dimensionalmente pues nos da una velocidad, ¿no? Entonces podemos reescribir la ley de Darcy de este modo, que ya también lo revisamos. Y bueno, sí, lo que les decía, ¿no? Si tomamos en cuenta toda la información que hablábamos de la cuestión de la porosidad, fíjense cómo aquí otra vez cambia, ¿no?, la notación. Aquí es NE, en el libro en español es ME, y en otro libro en inglés que consulté pues es N sub índice Y, ¿no? Entonces, hasta en el mismo idioma cambia, ¿no? Aquí le llaman N a la porosidad efectiva, que es adimensional, por cierto, ¿no? Cuando se toma en cuenta, pues se relaciona con la velocidad de Darcy, y esta Bx que están escribiendo aquí es lo que yo llamé EBR, ¿no?, que quiere decir velocidad real. Y pues no es más que la velocidad de Darcy. N por A nos da el área porosa efectiva. Entonces, por eso es que nos da
velocidad real, ¿no? Bueno, entonces así es como está todo este. Pero luego viene por ahí, pues ya empieza a trabajarse un poquito de matemáticas y pues se deduce la ecuación de continuidad para un flujo a través de un acuífero confinado. Que de hecho, eso yo me lo salté, ¿no? Pero bueno, viene todo, o sea, como les digo, ¿no? Empiezan a darle un enfoque desde la mecánica del medio continuo, o como decían antes, del miedo continuo, pues ya se le puede dar un tratamiento matemático formal. Acuérdense que por ahí el señor Don Gabriel Stokes, del famoso teorema de Stokes, creó la teoría de mecánica del medio continuo, todo este modelo, y de ahí se derivó, ¿no? Y pues, si se considera al contenido del acuífero como medio continuo, pues se le aplican esas matemáticas, ¿no? Y bueno, a la parte interesante que se llega es que se puede generalizar la ley de Darcy. Hablamos en coordenadas cartesianas, pues hablamos de un flujo en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces ya la derivada se convierte en una derivada parcial. Y bueno, se ve pues que cumplen la ecuación de Laplace, etc., ¿no? Se usa el término este de transmisividad que les decía, que no lo voy a usar en el curso. Pero bueno, ¿no? O sea, a lo que voy pues es que hay toda una teoría, como yo les dije, ¿no? Luego se pueden resolver las ecuaciones de flujo. Y bueno, pues hay lo que les decía, ¿no? Todo un tratamiento matemático para la hidrogeología. Toda una ciencia por sí misma. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar algo más aterrizado, más sencillo, ¿no? Porque pues no es un curso especializado, es un curso introductorio. Bueno, lo que sigue aquí sí, lo que les dije, ¿no? Disculparán ustedes ahorita la baja resolución, pero bueno, se supone que ya los tengo. Los documentos estos te los voy a compartir, ¿no? Después se los subo ahí todo lo que está manuscrito, bueno, sigue siendo lo mismo, pero creo que en mejor resolución. Sin embargo, pues traté de hacer un resumen ahí relativamente razonable, de manera que pues lo que muchas veces vienen demasiadas páginas, pues aquí está resumido en 10. Pero 11, pues, ahí viene un diagramita extra, creo. Bueno, el primero pues es una presentación del número de reinos, un repaso que ya lo vimos. La única, bueno, están los simbologías que usamos. Ya dijimos, si el reino es menor a 2000, se trata de un flujo laminar. Si el reino está entre 2000 y 4000, es un flujo de transición. Y si el reino es mayor a 4000, es un flujo turbulento. Repito, estos valores, 2000 y 4000, pues son experimentales básicamente, pero no son estrictamente 2000 y 4000, ¿no? Puede variar. Algunos libros toman como 2200, otros 4200, etcétera. A veces 2000 y 3000. Nosotros, para nuestros fines y por los documentos en que yo me basé, toman el 2000 y 4000, ¿no? Está basado, una parte del curso, en algunas notas de unos apuntes de mecánica de fluidos para ingeniería petrolera, en la que
pues se trata un poquito, ¿no? Sobre la cuestión de hidrocarburos. Que aquí no nos alcanza tiempo para verlo, ¿no? Realmente. Pero es un tema interesante, lo de migración de hidrocarburos. Bueno, finalmente, pues el Reynolds igual a 2000 se le llama el valor crítico inferior y el Reynolds igual a 4000 se le llama el valor crítico superior. Asociado al valor crítico inferior de Reynolds hay una velocidad crítica inferior también. E igual, ¿no? Hay una velocidad crítica superior asociada al Reynolds de 4000. ¿Ok? Bueno, lo que sigue es es la modelación. De hecho, el documento yo lo nombré Reynolds y Darcy en acuíferos confinados. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se modela esto? Pues de una manera relativamente simple. Se toma esencialmente un acuífero, digamos, como si tuviera forma de caja de zapatos, ¿no? Prisma rectangular. La simbología, o sea, para que nos familiaricemos con la notación, este es otro libro, no sé cómo se llama porque jamás conseguí unas hojas sueltas, ¿no? Ni siquiera sé qué libro es, no conseguí un documento ahí parcial, y yo aquí lo puse, lo aterricé, ¿no? Bueno, esta flecha es el nivel de flujo, esta, eh, esta superficie superior, esta cara, representa lo que comúnmente se le llama el nivel freático, que es una superficie idealizada, obviamente, ¿no? Porque pues, finalmente es un modelo, eh, que es el que está en contacto con la atmósfera. Y por lo tanto, pues no hay flujo. La zona donde hay flujo es la zona que está debajo de esa superficie. Entonces, este bloque rectangular de ancho W, altura H minúscula y largo L mayúscula, eh, nos indica pues ese bloque rectangular de acuífero por debajo del nivel freático, ¿no? Que es la zona de saturación. Entonces todo esto es la zona de saturación. ¿Qué es la zona de saturación? La zona donde circula agua, así de sencillo. O sea, es donde está el material poroso, pues en otras palabras. Aquí en el dibujito le puse este triangulito invertido. Acuérdense que en nuestro contexto significa que ahí hay presión atmosférica, ¿no? O hay contacto con la atmósfera. Bueno, siguiendo este mismo modelo, está la descarga del acuífero Gasto. Dice, tomamos esta sección transversal de altura H y W el ancho. Dice, esta es la sección transversal de la zona saturada. Entonces ahí está indicado con puntitos, o sea, el medio poroso, ¿no? A es el área geométrica, ancho por alto. Dice, pero solo circula por los poros, de modo que la sección efectiva es A poros, o sea, área porosa, es A, el área total, multiplicada por la porosidad efectiva. ¿Ok? Entonces, de este modo, el gasto que es área por la velocidad de Darcy es área geométrica total por la porosidad efectiva por la velocidad real, ¿no? Si asociamos estos dos, como les decía hace rato, nos da el área porosa efectiva, ¿no? Y pues ya habíamos dicho, ¿no? Que la velocidad de Darcy es la porosidad efectiva por la velocidad real. Y ya lo que les mencionaba, si la distancia que viaja el agua es L en un tiempo T, entonces la velocidad real pues, es el entre T, ¿no? Evidentemente el volumen de poros del bloque es, la velocidad de poros es el volumen del prisma multiplicado por la porosidad efectiva. ¿Ok? Ese es el volumen de los poros. Todo tiene sentido, ¿no? Es simplemente el porcentaje
el volumen total, pues, por donde puede circular el agua, ¿no? Bueno. Aquí, bueno, estamos... bueno, este que dibujé aquí es un esquema de un acuífero no confinado. Entonces, se muestra como en declive porque pues fluye el agua por gravedad, ¿no? Entonces, hay una zona, esta zona se indica con unas rayitas y el triangulito invertido, quiere decir que esto indica el nivel freático, ¿no? Este es un pozo, por ejemplo, de observación A y otro B. Él es la distancia entre los dos de la zona saturada. Se supone que H mayúscula representa el desnivel entre dos puntos del nivel freático. Es muy pequeña ese desnivel, ¿no? Y si lo viéramos en sección transversal, pues se observaría así, ¿no? Con un ancho W, el límite del nivel freático y la sección transversal de la zona saturada, ¿no? Que es esta. Entonces, de vuelta, ¿no? Aunque ya habíamos presentado esta cuestioncita, aquí viene cómo se aplica. La velocidad de Darcy es la permeabilidad por H entre L, donde H entre L es el gradiente hidráulico, que es esto Q entre A. Por lo tanto, la velocidad de Darcy es la permeabilidad de Darcy por I, Q entre A, ¿no? O bien la ecuación que ya habíamos presentado anteriormente. Gasto es igual a permeabilidad o conductividad hidráulica por sección transversal por gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo recuperamos, simplemente particularizamos, ¿no? Bien. Bueno, aquí viene un primer ejemplo. Dice, un acuífero tiene una sección transversal con un ancho horizontal de 265 metros y un espesor vertical por debajo del nivel freático de 42 metros. El nivel freático está a 36 metros por debajo de la superficie del suelo. Cada día, 3.340 metros cúbicos de agua se descargan a través de dicha sección transversal. La roca del acuífero tiene una porosidad efectiva del 27,1%. Entonces se pide hallar primero la velocidad del sí y B la velocidad real del agua. Bueno, para calcular el gasto, como es volumen entre tiempo, pues dividimos el volumen que pasa por día. Un día pues tiene 86.400 segundos, ¿no? 60 por 60 por 24 es esto. Entonces dividimos 3.340 metros cúbicos entre 86.400 segundos y nos da 0.03866 metros cúbicos por segundo. Aquí está, ¿no? El área transversal, bueno, nos dice aquí, ¿verdad? Que es de 265 por 42. Como dice que es un espesor vertical por debajo del nivel freático, es decir, en este modelo es esta parte del nivel freático para acá. Aquí es donde circula el aguacano. Entonces, es por eso que tomamos el 42. Entonces, 42 por 25 nos da el área de sección transversal, 11.130 metros cuadrados. Dice, como no hay agua por arriba del nivel freático, usamos los 42, H igual a 42, ¿no? Que es lo que ya les mencionaba hace ratito. Entonces, el gasto es área por velocidad de Darcy, entonces la velocidad de Darcy es gasto entre área. Dividimos y eso nos da 3.47 por eso la menos 6 metros por segundo. Sabemos que la velocidad de Darcy es el velocidad efectiva por la velocidad real. La velocidad efectiva NY en esta notación es 0.271, ¿no? Entonces la velocidad real, pues dividimos la velocidad de Darcy entre velocidad y nos da 1.28 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Entonces, como pueden ver, pues son valores sumamente pequeños.
Entonces, pero bueno, esos son valores así característicos, ¿no? Peculiares ahí de este tipo de acuíferos. ¿Mm? Bueno, esto es, digamos, una aplicación entre comillas más real, ¿no? Un poquito más aterrizado. Bien. Bueno, hablábamos de un ejemplo de acuíferos confinados. Ahora, ¿qué pasa en acuíferos no confinados? Bueno, por ejemplo, si nosotros aquí sacáramos una sección transversal, por ejemplo, si esta es la superficie, piso, el suelo, y luego localizamos ahí por ahí un nivel freático, entonces tenemos un acuífero no confinado. Si está limitado por debajo por un tipo de acuífero que se llama acuicludo, acuicludo quiere decir que no deja pasar el agua, es transmisor nulo. Entonces, si el acuífero, bueno, si la zona del acuífero está limitado por arriba y por abajo por un acuicludo, es decir, que no hay fuga entre comillas, ¿no? O sea, no se transmite el agua ni por arriba ni por abajo, a ese tipo de acuífero se le llama confinado. ¿Ok? Está encerrado, pues, ¿no? Ahí, entre dos capas impermeables. El no confinado, pues solamente está limitado por debajo por un acuicludo, o sea, por una base, digamos, impermeable, ¿no? Pero por arriba no. Entonces, aquí el pequeño, bueno, esta temática o este enfoque está dirigido a los confinados, ¿sí? O no confinados, más bien, perdón. Bueno, la velocidad de Rc, pues es la permeabilidad por el gradiente Q entre A, ¿no? Ya, eso ya lo habíamos indicado. L, pues es la distancia medida sobre la superficie de los puntos de observación de los pozos. Pero vamos a realizar un ejemplo 2, ¿no? Referente a este punto. Bien, dice, la sección longitudinal y la transversal de un acuífero no confinado se muestra en la figura. Es este. Este es el original, ¿no? Por eso, de hecho, hay un es de 10. Bueno, dice, leyendo las distancias del esquema, como lo presentan aquí, yo sé que no es extremadamente claro, pero bueno. Dice, L es 3940, H mayúscula, es el desnivel, son 33 metros. Fíjense aquí las acotaciones, ¿no? El desnivel es entre los puntos de observación de los pozos. Hay una distancia de 78 metros, otra de 56. Acuérdense que este simbolito indica el nivel freático, ¿no? Entonces, lo que está por debajo es de donde realmente circula, arriba no. Entonces, como arriba, esta acotación de 78 es por donde no circula el agua, pues no nos interesa. Nos interesa acá. ¿Ok? Esto se supone que es este material impermeable, ¿no? Entonces, eh, bueno, dice, el agua le toma 1.91 años moverse del pozo A al pozo B. La conductividad hidráulica de la roca del acuífero es de 135 metros por día. Se pide allá la porosidad efectiva de la roca del acuífero, o sea, la NY. Se halla que 8.42 por 10 a las 5 metros cúbicos de agua atraviesa la sección transversal del acuífero en 2 semanas. Se pide hallar luego, a partir de esa información, el ancho del acuífero. Bueno, las acotaciones son L
3.940, que es la distancia entre los pozos, H igual a 33 metros, no 78. Porque dice, ya que el nivel freático es paralelo a la superficie del suelo y por tanto cae a la misma distancia que la superficie del suelo, ¿no? H minúscula es 56 metros, espesor del acuífero debajo del nivel freático. Sí, ya le indicamos. Además, T igual a 1.91 años es 1.91 por 365 días. Eso nos da 697.15 días, ¿no? Y además la KD, o sea, la conductividad hidráulica es de 135 metros por día. Entonces la velocidad de Darcy es K por H entre L. 135 metros por día por H entre L, 33 entre 3.940. Normalmente los valores del gradiente hidráulico son pequeños. ¿Ok? Entonces, eso nos da un valor de 1.131 metros por día. Bueno, tomando en cuenta pues, la longitud, ¿no? Que son casi 4 kilómetros, 3.940 metros, pues es más o menos acorde, ¿no? La velocidad real, que es el entre T, la distancia entre los pozos, 3.940 entre el tiempo, ¿no? Que hallamos 697.15 días y nos da 5.65 metros por día. Como la velocidad de Darcy es la porosidad por la velocidad real, despejamos de ahí NY, entonces BD, la velocidad de Darcy entre la velocidad real, nos da el valor numérico de la porosidad. Dividimos 1.131 entre 5.65 y nos da 0.20, ¿no? O sea, 20%, y eso nos da la porosidad. Aquí los problemas son relativamente simples, ¿no? Hay derivadas no integrales, pero sí hay que saber identificar la información. Bien. Con esto terminamos el ejemplo 2. Pero el B, pero no, falta el B. El B nos pide el ancho, ¿no? Sabemos que la descarga o gasto es de volumen entre tiempo. Pues, para esto pues utilizamos el volumen que dice que atraviesa en 2 semanas, ¿no? Son 14 días. Esto nos da 60.143 metros cúbicos por día. Pero a su vez, recordemos que el gasto pues es área de la sección transversal por BD, ¿no? Donde la velocidad de sí pues ya incluye la porosidad. Entonces, el ancho W va a ser el gasto entre H por la velocidad de Darcy. Esto nos da el valor que obtuvimos aquí, 60.142 entre 56 por 1.131. Eso nos da 949.57, que redondeado pues es aproximadamente 950 metros. Bueno, obviamente las distancias son, o longitudes pues son grandes, ¿no? Porque pues, se trata de acuíferos. Obviamente es una modelación, ¿no? Pero son pues áreas grandes, entonces por ello pues es que las distancias también son relativamente grandes. ¿Ok? Bueno, haciendo resumen, básicamente pues es usar un pequeño conjunto de ecuacioncitas que desarrollamos por acá. Identificar qué es lo que se pide, ir despejando, ¿no? Aquí más o menos las fui presentando, no las numeré, pero bueno, ustedes pueden hacer así su pequeño formulario, ¿no? Para que a la hora de resolver el examen pues lo hagan con mayor eficacia. Bueno, ese sería el ejemplo 2. Finalmente, pues vamos a hablar también de la ley de Poiseuille o Poiseuille, algo así más o menos es la pronunciación ahí en francés. La ley de Poiseuille es muy, muy similar a la ley de Darcy, en el sentido pues de que hay por ahí un gradiente que empuja al fluido, ¿no? En el caso de la ley de Poiseuille, pues es un gradiente de presiones. Bueno, ¿cómo es el modelo físico?
Es un flujo viscoso laminar, ¿ok? En un tubo cilíndrico de radio R y longitud L, que está sometido a una diferencia de presiones, delta P igual a presión 2 menos presión 1. La viscosidad del fluido es μ. En este modelo, la distribución de velocidades es parabólica. O sea, si en este modelo, P de R es igual a V0, donde V0 es la velocidad en el centro del tubo, pues en el eje, pues, por 1 menos R minúscula cuadrada, donde R es la distancia radial. Aquí está. Bueno, está un poco feo en el dibujo, pero bueno. La distancia radial es medida a partir del eje, ¿no? Como es, obviamente, pues es un tubo, pues es en cualquier dirección radial, ¿no? Para cualquier punto apuntando a la periferia del tubo, desde el eje, ¿no? Y radial, repito. Bueno, la velocidad P0 es delta P, o sea, la diferencia de presiones por radio cuadrado de 4 μL. El flujo másico es M punto igual a de, densidad por pi por radio a la cuarta por delta P entre 8 veces μL. Recordando que M punto, o sea, el flujo másico es densidad por gasto. ¿Ok? Bueno, esas son las secuencias básicas. No voy a poner las deducciones ni nada. Este es el modelo. Tiene aplicaciones, lo vamos a mencionar. En el caso, por ejemplo, de flujo en flujo de plasma, ¿no? En tuberías volcánicas, digamos. Se modela con esta ecuacióncita. Nótese que M punto, o sea, el flujo másico puede reescribirse como M punto igual a ρ por pi por R cuarta entre 8.000 por delta P entre L. Delta P entre L es un gradiente de presiones. Y si se debe a diferencia de densidades, recordamos que a partir de la ecuación fundamental de hidrostática, ¿no? Delta P es ρ por G por delta H, pues delta P entre delta L es ρ por G. Bueno, esos son, como pueden ver, pues son unas cuantas ecuaciones, ¿no? El modelo de la velocidad, el valor de la velocidad central, el flujo másico, otra forma de interpretar el flujo másico, ¿no? Es esta misma ecuacióncita, nada más identificando este cociente. Cómo cambia la presión a lo largo del tubo. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Un ejemplo, por lo menos. Dice, por un tubo de sección transversal circular, se bombea aceite de ricino. De densidad 960 kilogramos por metro cúbico. Bueno, en inglés, aceite de ricino es castor oil. El libro donde saqué este ejemplo lo tradujo literalmente como aceite de castor. Pero bueno, la traducción técnica adecuada es aceite de ricino. O sea, sería bastante cruel, pues, que se pusieran a exprimir castores, ¿no? Para resolver ejemplos de ley de Poiseuille. Entonces, bueno, son esos errores de traducción que de repente meten. Pero bueno, vamos a ver. Dice, se bombea aceite de ricino de densidad 960 kilogramos por metro cúbico mediante una bomba que mantiene una presión manométrica de 950 pascales. El diámetro del tubo es 2.6 centímetros con una longitud de 65 centímetros. El aceite que sale por un extremo libre del tubo a la presión atmosférica se recoge en un recipiente.
Y dice, después de 90 segundos se ha juntado 1.23 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál es la viscosidad, ¿no? Bueno, listamos los datos, ¿no? La densidad, la presión en el 2, o sea, en un extremo, 960. La presión en el otro extremo es 0, porque pues como son presiones manométricas y está abierta la atmósfera, pues igual 0, ¿no? El radio es la mitad, el diámetro obviamente, 1.3 centímetros. La longitud son 65 centímetros o 0.65. Esto se supone que es un ciclo, no es que ahí sale medio frío. La masa fue de 1.23 kilogramos en un tiempo de 90 segundos. Entonces, con esto, con esta m punto lo calculamos, ¿no? Sacamos un valor medio, dividiendo la masa entre el tiempo. 0.0366 kilogramos por segundo. Para la viscosidad, pues partimos de la ecuación fundamental, ¿no? El flujo másico es igual a O por pi r cuarta delta P entre 8 mi L. Entonces vamos a despejar. ¿Bien? Este es el despeje. De hecho, pues nomás, si se fijan, nomás intercambio lugares en m punto y mu, ¿no? Ahí está. Sacamos el valor numérico, que ya está. Sustituimos densidad, pi, radio a la cuarta, delta P, que es 950 menos 0, entre 8, m punto, y L, ¿no? L es el largo del tubo, y eso nos da 1.15 pascales segundo. Esa es la viscosidad de ese aceite, bajo esas condiciones, ¿no? Bueno, este ejemplo es muy simple, evidentemente es muy, muy sencillo, pero en ilustrativo, ¿no? Está así como que muy introductorio, lo sé, pero bueno, es una primera aproximación. Ok, bueno, no sé si haya preguntas, dudas sobre estos temas. La ley de Darcy aplicado a acuíferos no confinados y pues esta primera aproximación a la ley de Poiseuille. ¿No? Sí, yo tengo una duda, profe. Sí. En donde dice datos, ¿me podría volver a repetir el símbolo que está abajo de Rho, de 960 kilogramos metros cúbicos? El ansia. Sí. ¿El de abajo? Es este. Ay, no veo su cursor, pero... Ah, perdón. Es el que dice 950. Ahí ya lo ves. Este. Sí, ya, sí. No, el de abajo, el de abajo. Este. Ah, es PA. Es una P. Ah, ok. Sí, perdón, es que yo a veces hago la P así. Ah, es Es presión atmosférica. presión 2. Ah, ok. Es Y que yo la vi como... y la otra es como presión 1. Sí, es que le Ah, hago como un copetito. Así. ok. O puede ser algo así, ¿no? Sí, gracias. Sí. Así, no. Ok. Bueno, suele ocurrir, ¿no? Cuando es manuscrito, yo lo sé. Bueno, este documento lo voy a subir, ¿no? Y luego les subo las imágenes que creo que tienen mejor definición. Porque este es el documento viejito que tengo y no lo he cambiado. Pero bueno. La otra parte... Bueno, como ejercicio, ustedes pueden resolver esta, ¿no? De hecho, la última, la última hoja dice, por un tubo horizontal de 1.88 metros de radio interno y 1.26 metros de longitud, fluye mercurio líquido.
De viscosidad 1.55 por 10 a la menos 3 pascal al segundo. El flujo volumétrico es de 5.35 por 10 a la menos 2 litros por minuto. Entonces, en inciso A se pide demostrar que el flujo es laminar. ¿Cómo demostrarán ustedes que el flujo es laminar? ¿Cuál es el criterio para determinar si un flujo es laminar o turbulento? El Reynolds, ¿no? Luego B dice, calcule la diferencia de presión entre los dos extremos del tubo, o sea, delta P. Y ya pongo ahí una pequeña anotación. Dice, nótese que la ley de Poiseuille, a veces conocida como ley de Hagen-Poiseuille, sirve, por ejemplo, para modelar el flujo de magma a través de conductos cilíndricos. Entonces, pues, es útil. Por ejemplo, aquí está. De hecho, es una sola hojita. Y aquí se los pongo. Aquí está. Flujo a través de tubos volcánicos. Un ejemplo de flujo natural en tubos es el flujo de magma a través de conductos volcánicos de sección transversal casi circular. El flujo ascendente del magma es impulsado por la flotabilidad natural del magma, más ligero en relación con la roca circundante más densa. A una profundidad h, la presión litostática en la roca es ρS, GH, donde ρS es la densidad de la roca. A la misma profundidad, la presión hidrostática en una columna estacionaria de magma es ρLGH, donde ρL es la densidad del magma. Suponiendo que las presiones litostática y hidrostática son iguales en los tubos, el gradiente de presión disponible para conducir el magma hacia la superficie es menos ρS menos ρL por G. Lo que les puse hace ratito, ¿no? Que había que identificar ese delta P sobre L como un gradiente. Este es el contexto, en el caso del flujo magmático. Lo dice la suposición de presiones litostáticas e hidrostáticas iguales en los tubos es equivalente a asumir que las paredes de la tubería pueden deformarse libremente a medida que el magma se mueve hacia arriba. En otras palabras, hay esfuerzos, ¿no? Ya veremos esa parte de los esfuerzos. Dice, el flujo volumétrico Q, impulsado por este gradiente de presiones a través de un tubo volcánico de radio R, es este, que es la misma que vimos, ¿no? Pi por el delta ρ. Este ρ, S menos ρ L o ρ1, pues, por G, es el delta P sobre L. Y este es dado que el flujo sea laminar. O sea, en otras palabras, que para nuestros fines, nuestro Reynolds sea menor a 2000. Entonces, esta información obviamente la saqué de un libro ahí de geofísica, ¿no? De geodinámica, o sea. Entonces ahí podemos ver esta y bueno, me gusta citarla pues porque dentro del curso que, bueno, yo sé que el 90% del curso no siempre pues se puede poner en el contexto de ciencia de la Tierra, pero la parte interesante pues es que las leyes básicas de mecánica de fluidos son aplicables a cualquiera, ¿no? Entonces aquí pues estoy nada más contextualizando, estoy pues poniéndole aterrizándolo, ¿no? Pues a nuestra aplicación. Bueno, nos faltaría para terminar esta parte revisar lo que son revisar un poquito lo que son los esfuerzos, lo que podríamos decir que es la deducción de la ley de Hagen-Poiseuille, y pues algunos ejemplos adicionales quizá. Ahí tengo un documento sobre eso. De hecho,
A ver, permíteme un segundito. Bueno, ya hice incluso una guía de estudio para esta tercera parte. Aunque creo que me falta poner algunas cuestiones, pero ahí les pongo algunos videos. No los voy a ver yo, ya me metí yo todo el rollo mareador, pero ya ustedes lo pueden revisar ahí, ¿no? Parte de la guía, ¿no? Está en el estudiar documentos de cinemática de líquidos, 3 videos sobre cinemática de fluidos, los ejemplos de flujo potencial, estudiar en el FETER, la parte que ya les indiqué, en el capítulo 4, revisar el documento sobre la ley de Darcy, que ya lo revisamos, un video sobre cómo se mueve el agua subterránea, otra vez contexto, el documento 5, que es el que vimos hoy, la ley de Will, conceptos y ejercicios, otra vez en ejemplos adicionales, otro problema de aplicación, el documento 8, que es el que les acabo de presentar, y bueno, me falta por aquí anexar quizá un par de ¿sí se alcanza a ver? Sí. Sí, sí, es que de repente aquí en mi pantalla se ve como que muy gris, pero sí, ok, entonces solo faltaría agregar quizá 2 documentos más y 3, no sé, y con eso creo que acabaríamos, ¿no? Pues ya la parte de análisis dimensional estoy viendo si la revisamos o no, ya depende un poquito ahí de varias cuestiones. De hecho, bueno, a pesar de que varias veces no di clases, acabamos el temario básicamente. Pues ya más o menos tengo los tiempos medidos, así que no hay tanto problema. Entonces, quizá sería revisar análisis dimensional. Es probable, más no seguro. Va a depender un poquito ahí de los tiempos, cómo se vengan. Nos quedan alrededor de 5 o 6 sesiones efectivas antes de un examen. Permítanme un segundito. Déjenme sacar aquí el calendario.